10 de la mañana con 40 minutos. En trámite está el proyecto del FES que busca terminar con el CAE en el Senado. Después de largas semanas de inactividad en el proyecto, pareciera que hay antecedentes nuevos que permitirían reanudar y definitivamente darle viabilidad política a esta iniciativa. De este tema vamos a conversar con el presidente de las universidades del Estado, el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales. ¿Cómo está? Bienvenido, rector. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Rector, bueno, desde el Consejo ustedes han adoptado una posición respecto a este proyecto, lo consideran importante porque el CAE, ha dicho usted, es insostenible. Primero, en términos generales, ustedes están a favor de que este proyecto, y lo ven como un asunto urgente además. Sí, nosotros hemos dicho que es muy importante que podamos superar el CAE, que el CAE es una política pública que hoy día no resulta sostenible desde el punto de vista fiscal. El CAE ha supuesto gastos para el Estado de cerca de 9.000 millones de dólares, sí, de los cuales 2/3 solamente se han destinado a la recompra de cartera vencida, 1/3 se ha destinado a recargas y otras cuestiones que no tienen recuperación para el Estado y que se han traducido, por lo tanto, en un detrimento del patrimonio fiscal. Este año, por primera vez, se está incorporando en la ley de presupuesto sobre los gastos habituales del CAE 112.000 millones para estos mismos efectos, y nos parece ya que es oportuno que se ponga término a esta forma de financiamiento y podamos contar con un financiamiento estudiantil que sea transparente, justo y también sostenible desde el punto de vista fiscal. ¿Y el FES cumple con esa característica? ¿Es transparente, es justo, es sostenible? A nosotros nos parece que el proyecto tiene algunos elementos que van bien encaminados y que tiene otros elementos que deben ser mejorados o cambiados en la discusión parlamentaria. Lo hemos dicho. Hablemos de los que sí ven con buenos ojos, digamos, que están bien encaminados. Bueno, vemos con buenos ojos que, en primer lugar, se establezca una contribución para los estudiantes que sea contingente al ingreso. Nos parece que hay un acuerdo también y un consenso bien grande en que sea un sistema que esté desbancarizado. He dicho antes que 3.000 millones de dólares han sido destinados a solo a pago de gravámenes que están hoy día considerados en el CAE. Nos parece también que de cara a las instituciones la forma de financiamiento, esto es un poco complejo, funciona con un tipo de arancel que no es el arancel que está fijado para el CAE, sino que es el arancel de gratuidad, que es un poco más alto, y esos son elementos que nos parecen a nosotros positivos. También nos parece muy positivo que la modalidad de cobro sea automática a través de la Tesorería General de la República, porque uno de los grandes problemas que ha tenido el CAE, y lo ha tenido desde siempre, es precisamente la morosidad. Claro, y facilita la cobranza eso. Exactamente, facilita la recuperación para que el sistema sea sostenible. Sí. Rector, bueno, eso por el lado de aquellos puntos que ustedes ven con buenos ojos, pero respecto a aquellos que están generando más problemas, ayer se dio una señal bien interesante. El ministro Cataldo se abría ya derechamente la posibilidad de que se incorpore el copago. Decía, va a haber copago. Lo que ocurre es que nosotros hemos tenido una conversación con todos los actores del sistema y sabemos que si no hay copago, el proyecto de ley no avanza. ¿Qué le parece a usted primero esa señal que da el gobierno? Bueno, me parece muy bien que el gobierno se haya abierto explícitamente, públicamente, a transformar el proyecto, a mejorarlo, a modificarlo. Ya lo había hecho en la sesión que tuvimos en el Senado, en este seminario que organizó la Comisión de Educación del Senado, donde pudimos exponer los rectores y rectoras de distintas universidades. Nosotros lo venimos diciendo desde el comienzo, tanto desde el Consorcio de Universidades del Estado como desde el Consejo de Rectores, que el copago representa un elemento fundamental. Hoy día casi la mitad de lo que se invierte en educación superior corresponde al gasto de familia, y es muy difícil que el fisco de sus propios recursos sustituya todos esos recursos. Ahora, ¿cuál es la postura del Consorcio de Universidades del Estado respecto a esto? Que tiene que haber un copago entre los deciles 7 y 10, pero que tiene que ser un copago progresivo. Nosotros hemos dicho un 20% adicional para el decil 7, un 40% para el decil 8, un 60% para el decil 9 y un copago libre para el decil 10. De acuerdo. ¿Y esa es la fórmula que garantizaría entonces que el proyecto tenga viabilidad política? Yo creo que hay un par de cosas más. El copago es una de ellas. También hemos hablado del límite a la retribución que tienen que hacer los egresados una vez que se titulan. El gobierno ya ha puesto un límite en 3,5. A nosotros nos parece que eso es un poco elevado. Debiera ser probablemente un máximo de 2,5 o 2, es lo que hemos venido discutiendo. También había una discusión respecto de la autonomía.
¿Qué sentido tiene esa discusión? Lo que pasa es que el FES va a suponer que las instituciones dependamos mucho más de los recursos que se transfieren desde el Estado y eventualmente esa dependencia genera alguna inquietud, y lo que hemos pedido es que en primer lugar se refuerce la autonomía desde el punto de vista del cuerpo legal, y en segundo lugar que también se garanticen las transferencias en determinadas oportunidades para que las universidades no quedamos dependiendo solamente del ciclo fiscal. Rector, pero usted reconoce entonces que hay un riesgo a la autonomía. Nosotros no vemos que haya, en principio, desde la Universidad del Estado no vemos que el proyecto en sí mismo tenga o ponga en riesgo la autonomía universitaria. Voy a poner un ejemplo. Hay universidades que hoy día están adscritas a gratuidad y cuyos ingresos dependen un 80% de la gratuidad. Y ninguna de esas instituciones podría decir que ha sido intervenida por el Estado desde el punto de vista de sus programas de estudio, de sus líneas de investigación o de la imposición de determinados valores o principios en su proyecto educativo. Sin embargo, lo que sí reconocemos es que eventualmente la dependencia del ciclo fiscal, es decir, de la disposición que tenga el Estado de transferir esos recursos, puede originar algunas dificultades, y eso nos parece que tiene que quedar bien garantizado en la ley, la oportunidad de la transferencia desde el Estado de esos recursos hacia las instituciones de educación superior. Rector, respecto a ese punto, las universidades privadas han tenido una mirada mucho más crítica, ¿no?, sobre el tema de la autonomía. ¿De qué forma se puede garantizar que al mismo tiempo el sistema sea sostenible, que estén los recursos y garantizar la autonomía de las casas de estudio? ¿Cómo se logra eso, sobre todo desde la perspectiva de las universidades privadas? Bueno, que han planteado con más énfasis el tema. Sí, a mí me parece que una de las cuestiones que está relacionada con esta es precisamente la del copago, es decir, la posibilidad de contar con recursos traídos a valor presente que den de alguna manera algún aire o alguna flexibilidad a las instituciones desde el punto de vista de su operación y les permitan también fijar sus propios costos de conformidad con el proyecto educativo que cada casa de estudios tiene. En segundo lugar, como le decía hace un momento, la cuestión de garantizar por ley el calendario de pago o de transferencias desde el Estado a la institución de educación superior. Por así decirlo, que nadie puede haberse tentado porque no le gusta una universidad a demorar o detener la transferencia de recursos. Que no haya discrecionalidad en ese proceso. Que no haya discrecionalidad. Y por último, nos parece que además tiene que garantizarse en un artículo de modo mucho más explícito la autonomía académica, financiera y administrativa de las instituciones de educación superior, que yo no creo que el proyecto la ponga en riesgo, pero que por otra parte no está de más fortalecerla. Ahora, volviendo al tema del copago, rector, este era un asunto que no estaba contemplado por el gobierno inicialmente, no estaba en el diseño, lo consideraban innecesario. ¿Qué es lo que permite garantizar la presencia del copago? O sea, que exista efectivamente la posibilidad de copago para ciertos deciles. ¿Qué es lo que garantiza? En primer lugar, lo que garantiza es que las universidades podamos mitigar ciertas diferencias que se producen entre los aranceles que fija el Estado, porque aquí vamos a entrar en un régimen, al igual que en la gratuidad, de fijación de aranceles y los costos reales de las carreras. Por ejemplo, mitigar algunos eventos que ocurren en la economía y que no siempre se traducen en el presupuesto público. Me explico, hace un par de años tuvimos una inflación de 12% o de casi 13%, pero en ese año el presupuesto público solo creció un 6,1% y se produce una diferencia de casi 6 puntos o de más de 6 puntos que eventualmente no queda traducida en los aranceles, y eso por supuesto que afecta la viabilidad económica de las instituciones. Por lo tanto, en primer lugar, el copago facilita que las instituciones podamos hacernos cargo de esos eventuales eventos que ocurren en la economía. En segundo lugar, evita también algunos efectos no deseados de este tipo de políticas. Voy a poner un ejemplo. La gratuidad hoy día cumple hasta el decil 6, cubre hasta los estudiantes del decil 6. Bueno, hemos observado que en muchas instituciones adscritas a gratuidad el decil 7 se ha adelgazado o virtualmente ha desaparecido porque hay muchos incentivos para quedar en el decil 6, porque es un paso de no pagar nada a tener que endeudarse o pagar. Y por lo tanto, el que haya copago elimina esos estímulos, es decir, no es de 0 a 100, sino que de alguna manera hay un proceso progresivo y diferenciado que reconoce la capacidad de pago de las familias, pero también implica un esfuerzo que impide o evita que haya estímulos perversos en materia de clasificación socioeconómica. ¿Y desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal tiene impacto?
El copago no tiene impacto porque el copago es un aporte que hacen las familias Claro. a la educación de las y los jóvenes. ¿Pero puede aliviar la carga del Estado en el largo plazo? Eventualmente puede aliviar la carga del Estado en el largo plazo. De hecho, permite algo que además nosotros pedimos y que también se incorporó como una modificación en el proyecto, que es que las personas puedan impetrar una parte solamente del beneficio. Antes, en el proyecto original, los estudiantes accedían al 100% del financiamiento. Hoy día, en virtud de una indicación que se hizo a sugerencia de las universidades precisamente, se puede impetrar el 50%, el 75% o el 100%, y el resto es copago. Rector, una última reflexión a propósito de esta discusión sobre el financiamiento de la educación superior, el énfasis que se pone también desde el punto de vista de las políticas educativas en este segmento de la educación en particular y la misma estrechez fiscal de la que hablábamos, ¿no? ¿Dónde se redestinan los recursos? Quería preguntarle sobre este informe que emitió la Fiscalía Nacional Económica hace algunos días atrás, fue publicado el 30 de octubre, y donde analizan precisamente el estudio de mercado sobre la educación superior, analiza al sector, ¿no? Y da ahí un dato que me parece que es bien relevante y muy grave. De acuerdo a este estudio, la Fiscalía constata que el 35% de las carreras de educación superior que hoy se ofrecen tienen un retorno económico negativo. Es decir, los estudiantes dedican tiempo y dinero a estudiar determinadas carreras, luego salen al mercado laboral y ya sea porque no encuentran trabajo o porque ganan bajo sueldo, al final en el fondo el impacto económico en sus vidas termina siendo negativo. Me parece una situación bien dramática considerando todo lo que está en juego al momento de estudiar una carrera. ¿Cómo ve usted ese antecedente? Bueno, ciertamente es un antecedente que las instituciones de educación superior tenemos que contemplar. Ahora, hay una diferencia en ese mismo informe entre las carreras universitarias y las carreras técnicas. Yo creo sí que hay un informe de la OCDE del año 2024 que evidencia que Chile tiene una de las mayores diferencias en remuneraciones entre las personas que tienen educación universitaria y las que no la tienen. Esa diferencia es de más del 200% y ubica a Chile como el país líder en materia de diferencia entre quienes tienen educación universitaria y quienes no la tienen desde el punto de vista de las remuneraciones. Ciertamente nosotros estamos estudiando los antecedentes que ha entregado la Fiscalía Nacional Económica y tendremos que ver en qué medida podemos ir mejorando eso de cara a un mercado laboral que está transformándose. Yo quisiera, sin embargo, destacar un último aspecto, si me permite, de ese informe, y es que también detecta alguna asimetría bien importante desde el punto de vista normativo entre distintos tipos de educación, de instituciones de educación superior que perjudican particularmente a las universidades del Estado. Las universidades del Estado estamos sometidas a una carga normativa de la que están exentas el resto de las instituciones, que aumenta nuestros costos de transacción y que nos impide hacer uso de nuestros recursos de forma oportuna y eficiente. Y hemos pedido también a los sucesivos gobiernos que se puedan incorporar cambios normativos para que podamos cumplir de mejor forma nuestras funciones. Rector Corrales, gracias por haber venido al estudio de CNN Chile Radio. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo.